Buenas tardes, voy a explicar el tema de pasado simple del verbo to be y de los verbos regulares e irregulares. Para empezar, ¿qué es el pasado simple o past simple? Es la forma más común de expresar acciones que comenzaron y concluyeron en un tiempo anterior. En inglés es un tiempo verbal de los más utilizados, ya que, como decía, nos indica acciones que se llevaron a cabo en un tiempo anterior y que ya finalizaron, ya sean generalidades, acciones cotidianas o acciones que se repitan. Vamos a empezar con el pasado simple del verbo to be. Como sabemos, el verbo to be en su forma presente simple tiene tres formas, que son am, is y are. Pero en el pasado simple solo tiene dos, que son was y were. ¿Cómo vamos a aplicarlas? Dependiendo de qué persona estemos hablando. Si estamos hablando de I, he, she o it, vamos a ocupar was. Cuando estemos hablando de you, we o they, vamos a ocupar were. Entonces, ¿cómo funciona su estructura para armar oraciones? Es de la siguiente manera. Cuando son oraciones afirmativas, vamos a utilizar sujeto seguido del was o were según corresponda y después el complemento de la oración. Y tenemos dos ejemplos. I was a good student y they were doctors. Aquí, como estamos utilizando la primera persona del singular I, utilizamos el verbo to be como was, y en cambio en la otra, como utilizamos la persona they, utilizamos el verbo to be were. Ahora, para componer oraciones negativas, la estructura es sujeto seguido de was not o were not según corresponda y el complemento de la oración. Por ejemplo, I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. Es en el caso de la primera persona del singular, pero después, utilizando persona plural, ellos. They were not doctors. Ellos no eran doctores. Utilizamos were. En este caso también podemos utilizar las contracciones de estas palabras, que serían wasn't para was y weren't para were. Entonces quedaría también I wasn't a good student o they weren't doctors, en el caso de utilizar contracciones. Ahora, para las oraciones interrogativas vamos a utilizar la siguiente estructura, que es primero was o were, dependiendo de la persona, después el sujeto, después el complemento y al final el signo de interrogación. Quedaría así: was I a good student? Y como respuesta pueden ser sí o no, y sería yes, you were, no, you weren't. Después tenemos otro ejemplo con were, ya que es persona plural, they, ellos. Were they doctors? La respuesta podría ser yes, they were, o no, they weren't. Esas son las formas para utilizar el pasado simple del verbo to be, solo para ese verbo. Ahora vamos a pasar con el pasado simple de los demás verbos regulares e irregulares. Para los verbos regulares que queremos escribir o mencionar en pasado, lo único que tenemos que hacer es agregarles una terminación, que es la ed al final. Por ejemplo, cook, de cocinar, solo le agregaríamos la ed, cooked, y en ese caso ya estaríamos conjugándolo en tiempo pasado. I cooked chicken for lunch. Yo cociné pollo para la comida. Washed,
Wash sería el verbo en infinitivo y ya si lo pasamos al tiempo pasado, le agregamos la terminación ed. Washed, they washed the dishes. Ellos lavaron los trastes. Walk, de caminar, si le agregamos ed, walked, ya lo utilizamos en pasado. We walked to school, nosotros caminamos hacia la escuela. Plant, de plantar, si le agregamos la terminación ed, ya está en pasado. They planted flowers outside, ellos plantaron flores afuera. Eso es para los verbos regulares. Sin embargo, en inglés hay muchos verbos irregulares, los cuales para pasarlos a un tiempo de pasado simple no se les agrega esa terminación, sino que hay que cambiar la palabra completamente. En este caso no hay una regla específica, simplemente hay que aprenderse de memoria aquellos verbos que se cambia su forma de escribir completamente. Podemos buscar la lista y memorizarlos. Aquí hay 3 ejemplos. Give, de dar. Cuando lo pasamos al tiempo pasado simple, se cambia la palabra a gave. I gave lots of house to my daughter. Drink, igual. Si lo pasamos a pasado simple, ya cambia su escritura completamente y es drank. We drank milk in the morning. Nosotros tomamos leche en la mañana. Eat también cambia completamente, comer. Ate, we ate pizza for dinner. Nosotros comimos pizza en la cena. Entonces, para los irregulares es aprenderse completamente de memoria cómo se cambian al tiempo pasado. Pero para los regulares, como ya mencionaba, podemos cambiarlos. Muy bien, lo único que tenemos que hacer es agregarles la terminación ed. Sin embargo, para agregarles esa terminación necesitamos basarnos en ciertas reglas. Dependiendo de cómo se escriba la palabra, es como se le va a agregar esa terminación. Y aquí tenemos las reglas. La regla número 1 sería para los verbos que tienen solo una sílaba. Cuando ese verbo termina en una vocal y una consonante, lo que hacemos es duplicar la última consonante y posteriormente agregar la terminación ed. Por ejemplo, stop, que es una sola sílaba y termina en o y p, lo que hacemos es duplicar la p y ya después agregarle ed, stop. Drop termina en vocal y en consonante, hacemos lo mismo, duplicamos la p y agregamos ed, dropped. Grab, grabbed y beg, begged. Terminan en vocal, consonante, entonces duplicamos la consonante y agregamos ed al final. Ahora la regla número 2, para los verbos con una o más sílabas, si el verbo termina en 2 consonantes, lo único que vamos a hacer es agregar la terminación ed. Ahí no duplicamos ninguna letra, simplemente le agregamos la terminación cuando termina en 2 consonantes. Por ejemplo, help termina en lp, que son 2 consonantes, entonces simplemente le agregamos ed al final, helped. Work, igual, worked. Harm, harmed. Jump, jumped, porque termina en 2 consonantes. Ahora, la tercera regla es que si un verbo termina en 2 vocales y una consonante, entonces tampoco vamos a duplicar la consonante, solamente vamos a agregar igual la terminación ed. Aquí vemos, por ejemplo, wait, waited, termina en 2 vocales seguido de una consonante, entonces solo agregamos la ed al final. Need, needed, clean, cleaned. Ahora la regla número 4, si el verbo termina con únicamente le vamos a agregar la letra d al final.
Esto es, no vamos a volver a poner otra E si el verbo ya está terminando en la vocal E. Por ejemplo, deserve termina en E, entonces lo único que hacemos es agregarle la D, porque ya tiene la E, para que nos termine en ED. Deserve ya tiene la E, entonces solo se agrega D. Argue, argue. Guide, guided. Chart, chart. Ahora, la regla número 5. Si el verbo termina con consonante y una Y, tenemos que eliminar la Y y agregar la terminación IED al final. Entonces, por ejemplo, las palabras como copy terminan en Y. Entonces lo que hacemos es quitar esa Y y en su lugar poner una I latina y agregarle ED al final. Copy. Study, studied. Marry, married. Multiply, multiplied. Ahora, la regla número 6. Si el verbo termina en una vocal con Y, es decir, I, A, O, UI, únicamente le vamos a agregar la terminación ED al final, como en las anteriores. Entonces, vocal Y, agregamos ED al final y eso sería todo. Por ejemplo, pray, prayed. Obey, obeyed. Enjoy, enjoyed. Play, played. Todas estas terminan con AY, EY, OY. Entonces solo le agregamos el ED al final. La regla número 7. Esta es para verbos que tienen 2 o más sílabas. Si la última sílaba no tiene acento, entonces no duplicamos la consonante y solo le agregamos el ED. Por ejemplo, happen tiene la sílaba más fuerte en la antepenúltima, no es la última. Entonces, como no es la última, solamente agregamos el ED. Happening. Visit también tiene la sílaba más fuerte antes de la última. Visit. Entonces, solo le agregamos ED. Visited. Remember también tiene la sílaba tónica antes de la última. Remember. Entonces solamente le vamos a agregar la ED. Remember. Punish tiene la sílaba tónica antes de la última sílaba. Entonces también solo vamos a agregar ED. Punisher. La regla número 8, que igual es para verbos con 2 o más sílabas, nos dice que si la última sílaba tiene el acento, entonces sí vamos a duplicar la consonante y le vamos a agregar después la terminación ED. Por ejemplo, prefer tiene la sílaba tónica al último, en la última. Por ende vamos a duplicarle la consonante y agregarle ED. Prefer. Refer también tiene la sílaba tónica al último, entonces le duplicamos la consonante y le agregamos ED. Refer. Regret, regretted. Admit, admitted. La regla número 9. Si el verbo termina en W o X, únicamente le agregamos la terminación ED. Para todos los verbos que veamos que terminen con una de esas dos letras, lo único que se hace es agregar ED. Allow, allowed. Show, showed. Glow, glowed. Fix, fixed. Mix, mixed. Relax, relaxed. Y esas son las reglas que debemos aplicar dependiendo del verbo que utilicemos. En caso de todo lo de los verbos regulares, depende de qué letras tengan, es como aplicaremos el ED al final. Ahora vamos a ver cómo se componen las oraciones negativas con los verbos regulares en tiempo pasado, pasado simple. Para la estructura que vamos a utilizar es la siguiente y bueno, va acompañada de un auxiliar que nos va a ayudar para completar estas oraciones en negativo.
Lo primero es el sujeto, después el auxiliar que vamos a utilizar, que en este caso es did not, o la contracción didn't. Después el verbo, pero el verbo va a quedar en su forma simple, es decir, aquí no le vamos a agregar ed al final. El verbo en su forma simple, en infinitivo, y posteriormente el complemento. Entonces, ¿cómo quedaría un ejemplo? I didn't play tennis yesterday. Yo no jugué tenis ayer. Ahí vemos que está el auxiliar didn't, que nos da el negativo, y play, que no está conjugado, está el verbo en su forma simple. Después tenemos you didn't work on Monday. Tú no trabajaste el lunes. Igual vemos que está el sujeto, después está el auxiliar didn't, después work, que es el verbo en su forma simple. He didn't go to the hospital. Él no fue al hospital. También tenemos el auxiliar que nos indica la negación y el verbo go en su forma simple, sin conjugar, porque ya tenemos el auxiliar, el cual ya tiene el tiempo pasado, la negativa, perdón. Y después tenemos she didn't do her homework. Ella no hizo su tarea. Igual tenemos el auxiliar y el verbo en su forma simple, do, sin conjugar. Entonces esa es la manera para hacer oraciones en negativo en tiempo pasado simple. Se utiliza el auxiliar y el verbo se deja en su forma original, no se modifica. Ahora, cuando queremos hacer oraciones interrogativas en pasado simple, es algo similar a las oraciones negativas, porque utilizamos también el auxiliar did y el verbo lo utilizamos en su forma simple, tampoco lo cambiamos. Pero aquí pues obviamente cambia la estructura, cambia el orden, y lo primero que se escribe es did, seguido del sujeto, seguido del verbo en su forma simple, sin modificarlo, y como es una interrogación, obviamente con el signo de interrogativo al final. Por ejemplo, did he go to the hospital? Él fue al hospital. Tenemos el auxiliar primero, después el sujeto, después el verbo que no se modificó, se dejó en su forma simple, y después el complemento. Y para esto podemos dar dos respuestas cortas: yes, he did, o no, he didn't. Después tenemos did she do her homework? ¿Hizo ella su tarea? E igual tenemos dos respuestas cortas: yes, she did, y no, she didn't. Otro ejemplo: did your dog sleep well last night? Y tenemos para lo mismo dos respuestas cortas: yes, it did, no, it didn't. Por último, did you get up before 11 a.m.? Yes, we did, no, we didn't. Observamos que igual está el auxiliar, después el sujeto, después el verbo en su forma simple, después el complemento y por último el signo de interrogación. Y así es como se estructuran las oraciones interrogativas. Y eso sería todo. Muchas gracias.